Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto desde el Salón Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en unos momentos más dará inicio la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, la cual hay que destacar será ante los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Cabe señalar que en esta comparecencia se llevará a cabo el análisis de la glosa del segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia político-económica, el cual, hay que recordar, envió el pasado 1 de septiembre al Congreso de la Unión, y se espera que en esta comparecencia el funcionario amplíe la información de ese documento y responda los cuestionamientos que le realicen los integrantes de este órgano legislativo de los diferentes grupos parlamentarios. Cabe señalar que esta comparecencia se programó con la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el que se establece citar a diversos funcionarios para analizar este informe presidencial. Yo lo invito a que nos acompañe y siga bien informado de todo este acontecer legislativo. Señor secretario y funcionarios de la Secretaría de Economía, sean ustedes bienvenidos a esta comparecencia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. También quiero darle la bienvenida a miembros de la sociedad, algunos líderes empresariales, medios de comunicación. Nos encontramos aquí reunidos en un ejercicio de diálogo y comunicación respetuosa, donde de una manera conjunta, una vez que hemos analizado el segundo informe de gobierno en materia de política económica que recientemente presentó el presidente de la República, compartiremos nuestras inquietudes sobre el mismo. Lamentablemente los resultados no han sido del todo satisfactorios. La situación que en estos momentos presenta el país indica que debemos redoblar esfuerzos para hacer crecer la economía nacional, pues la productividad se ha venido frenando, la confianza del consumidor se ha venido disminuyendo, los índices de competitividad a la baja son una realidad y la inversión extranjera no ha sido la más adecuada. Esto por mencionar algunos de los problemas que en la actualidad estamos enfrentando. El Poder Legislativo ha cumplido con su deber de aprobar los cambios jurídicos y estructurales que se requieren en estos momentos para potencializar nuestra economía. Hoy le corresponde al Poder Ejecutivo implementar y generar las mejores estrategias que nos lleven a mover este país. En un mundo cada vez más volátil y a la vez más competitivo, la batalla por la productividad se convierte en una prioridad y en una condición para asegurar el crecimiento. Una política pública acertada de apoyo a las MIPYMES contribuiría a abatir la pobreza y la desigualdad, pues son la principal fuente generadora de empleos. Fortalezcamos a los emprendedores y a los microempresarios, quienes sí son los que mueven a nuestro país. Señor secretario, en este diálogo que está por iniciar, esperemos escuchar las estrategias en las que seguramente la Secretaría de Economía está trabajando para contribuir con el crecimiento de los mexicanos, que los mexicanos estamos esperando. Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado a la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 numeral 4, 45 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparece el doctor Ildefonso Guajardo Villarreal a efecto de realizar el análisis correspondiente al segundo informe del estado que guarda la administración pública del país, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de economía. Solicito a la Secretaría ¿Está bien? Solicito a la Secretaría dar lectura
únicamente a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis en comisiones del segundo informe de gobierno. Como usted lo indique, diputado presidente. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis en comisiones del segundo informe de gobierno del presidente de la República. Acuerdo. Primero, en el marco del análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la República, se llevarán a cabo las siguientes comparecencias de titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal ante las siguientes comisiones. Dependencia, Secretaría de Economía, titular Ildefonso Guajardo Villarreal, Comisión de Economía, fecha 26 de septiembre, 10 horas. Segundo, las comparecencias ante las comisiones se desahogarán conforme a lo señalado en el resolutivo primero. Las no establecidas con fecha y hora serán acordadas por las presidencias de las comisiones competentes y lo harán de conocimiento de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para los fines procedentes. Todas las comparecencias objeto del presente acuerdo deberán tener lugar a más tardar el 30 de septiembre del año en curso. El formato de las mismas se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 del reglamento de la Cámara de Diputados conforme a lo siguiente. Primero, el funcionario compareciente rendirá protesta de decir verdad conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, presentación del funcionario compareciente hasta por 15 minutos. Tercero, posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos cada uno en orden decreciente. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Cuarto, habrá 2 rondas de preguntas, respuesta, comentario. El orden de intervenciones de los grupos parlamentarios en las 2 rondas será el siguiente. Primera ronda será en orden decreciente, Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PAN, Grupo Parlamentario del PRD, Grupo Parlamentario del Partido Verde, Grupo Parlamentario MC, Grupo Parlamentario PT, Grupo Parlamentario Nueva Alianza. La segunda ronda será en orden creciente, iniciando con el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario Partido Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Quinto, las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente. Pregunta de cada grupo parlamentario hasta por 5 minutos, respuesta del funcionario hasta por 5 minutos, comentario del grupo parlamentario hasta por 3 minutos. Al final de cada ronda, el funcionario podrá hacer comentarios generales hasta por 3 minutos. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo Federal los términos del presente acuerdo, a efecto que se notifique a los funcionarios correspondientes. Cuarto, comuníquese y publíquese el presente en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado presidente. En cumplimiento a la fracción primera del resolutivo segundo del acuerdo referido, pido al señor secretario ponerse de pie. Por favor, señor secretario. Ciudadano Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, en los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, a la que comparece con motivo de la glosa del segundo informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal presentado por el ciudadano presidente de la República? Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas gracias. Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se concede la palabra al señor Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, hasta por 15 minutos. Antes de pasar la palabra a nuestro señor secretario, sí quisiera pedirles que nos sujetáramos al tiempo que se les va a dar. Va a ser suficiente el tiempo que vamos a tener, van a ser 4 horas alrededor. Van a dar, si quiera que fuéramos muy conscientes.
Muchísimas gracias, señor presidente, diputado Mario Sánchez Ruiz. Con un atento saludo a todos los diputadas y los diputados miembros de la Comisión de Economía y los invitados del sector privado, diputados miembros de otras comisiones. El día de hoy me acompaña prácticamente el sector economía, como ustedes saben, compuesto por un conjunto de funcionarios, tanto de ProMéxico, del Instituto Nacional del Emprendedor, la Procuraduría del Consumidor por aquí debe estar también representada, el Instituto Nacional de Economía Social, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, los subsecretarios y las áreas responsables. Quiero iniciar esta primera intervención compartiendo con ustedes algunos de los elementos que destacaron fundamentalmente en la economía global, que tuvieron impacto en la economía mexicana, y obviamente los elementos más significativos de la evolución desde la última vez que ustedes me hicieron el favor de convocarme a esta Cámara para comparecer el año pasado. Recordarán ustedes que el año 2013 fue un año difícil en el contexto global. Europa venía con un crecimiento, con un decrecimiento acelerado, la economía norteamericana no crecía. Finalmente, el Instituto Nacional de Estadística reporta un crecimiento de 1.4% consolidado. Para 2014, las expectativas mejoraban. Europa encontraba un mejor desenvolvimiento, los Estados Unidos tenían una proyección de entre 2.5 y 3% de crecimiento, sin embargo el primer trimestre nos sorprende con una evolución muy desfavorable por un crudo invierno que tuvo un impacto internacional. ¿Por qué estos elementos son fundamentales? Porque la economía mexicana, a partir de las decisiones tomadas desde hace más de 20 años, tiene un contexto de conectividad global de una manera importante, una conectividad que es favorable en las tendencias mundiales, pero también tiene impacto cuando el mundo no se desarrolla de la manera deseada. En ese sentido, 60% de nuestro producto depende del comercio exterior y la evolución del mundo obviamente impacta en este contexto la economía de México. Sin embargo, las perspectivas a partir del segundo trimestre son muchísimo más favorables. Se recompone la visión europea y se restablece el crecimiento en Estados Unidos. Esto se refleja de una manera importante. En América Latina, de las tres principales economías latinoamericanas, México sin duda será la que tendrá mayor crecimiento en el año 2014. Si observamos este primer término, el sector externo de esta economía, al mes de julio llevábamos exportados 220,000 millones de dólares de exportaciones, con un crecimiento del 4.3% con respecto al año anterior en el mismo periodo. ¿Qué destaca en este proceso? Obviamente los sectores de alta dinámica en la economía nacional, como son el sector automotriz, el sector espacial, los productos y los aparatos médicos de exportación al mercado norteamericano y una serie de elementos que se vienen desenvolviendo afortunadamente. Esto en el sector externo está íntimamente conectado con el atractivo de inversión país que nos hemos convertido y que se refleja sin duda en las cifras de inversión extranjera. Solamente en el sector automotriz pudiéramos considerar que anuncios, inauguraciones o primeras piedras de plantas de autopartes y automotriz en los 20 meses de gobierno del presidente Peña han representado una inversión de 10,000 millones de dólares con una generación potencial de empleos de casi 45,000 empleos. Solo en el verano se anunciaron 3 plantas terminales de 3 empresas internacionales para producir nuevas marcas en México por 3,500 millones impactando en 10,000 empleos. El proyecto o la meta de inversión extranjera directa para traer en México en el sexenio de 157,000 millones de dólares está prácticamente en estos primeros 20 meses de gobierno cubierta en un 31%. En el contexto de la recuperación, sin duda, la demanda interna debe ser una componente fundamental para la recuperación consolidada de México. Si bien, como el señor presidente comentaba, que habíamos iniciado con una situación de debilitamiento, las cifras a partir del mes de julio nos reflejan mejores condiciones. Al mes de julio, por ejemplo, las ventas de menudeo en México se habían incrementado en un 2%, acumulando 5 meses de crecimiento positivo que vienen siendo prácticamente los meses de este año. ANTAD, que aquí está presente su presidente de la organización, que había venido también con una situación difícil al arranque del año, presenta finalmente para el mes de agosto un crecimiento de 3.7% en mismas tiendas y para tiendas en conjunto casi del 8% comparado con agosto del año pasado. En materia de afiliados al IMSS, cerramos justamente en el mes de agosto con 17 millones de personas registradas, empleadas en el IMSS,
con un crecimiento anual de 3.7 con relación justamente al mismo mes del año pasado, y es su mayor crecimiento desde junio de 2013. Sin duda, estos elementos nos ayudan a puntualizar que la meta del 2.7 de crecimiento para este año es alcanzable, y no solo eso, también nos dice que gracias al trabajo que ustedes hicieron en la plataforma de reformas, sin duda el país consolidará un crecimiento en los próximos años de mayor magnitud. Un crecimiento de 2.7 no es suficiente para lograr lo que nos hemos propuesto como país, sin embargo, es una base en relación a lo que está pasando en el mundo, mucho más sólida de lo que había experimentado el año 2013. Señores diputados, sin duda, gracias por el trabajo que ustedes desempeñaron para procesar las reformas estructurales, que ha sido una base fundamental para cambiar estructuralmente el futuro del país. Siempre he dicho yo que en materia de reformas, lo que ustedes hicieron viene a cambiar la perspectiva. En los debates que ustedes han dado, se han subrayado muy a fondo los beneficios para los consumidores y están a la vista en telefonía, en telecomunicaciones. A mí, si me lo permiten, me gustaría puntualizar lo que ustedes han hecho con esa reforma para las pequeñas y medianas empresas del país. El común denominador de su esfuerzo impacta ahí. Ustedes reformaron a través de las 13 leyes el sector financiero, y con eso permitirán mayor inclusión, mayor competencia y mejores tasas en un país donde el 85% de las empresas no tenía acceso a financiamiento. Ustedes transformaron la ley de competencia económica en un país donde los consumidores y las pequeñas y medianas empresas estaban pagando 30% más de insumos estratégicos en un 40% de su gasto de lo que debían de haber pagado, a diferencia de otros competidores en el mundo. Ustedes transformaron el marco energético nacional, donde empresas medianas y pequeñas estaban pagando hasta un 80% más que sus competidores en el contexto nacional. Las grandes empresas no enfrentaban esos problemas porque podían recurrir a mercados internacionales, porque podrían autogenerar su electricidad. En ese sentido, ustedes están emparejando el terreno de juego gracias a las reformas aprobadas para las pequeñas y medianas empresas de México, fortaleciendo la capacidad para poder entrenar y desarrollar recursos humanos efectivos a través de una reforma educativa que impacte en el fondo la calidad de la educación, y a través de una reforma laboral que le da mayor flexibilidad a los términos laborales para poder mejorar la eficiencia de contratación en este país. Sin duda, el contexto de reformas aprobadas cambiará radicalmente la forma en cómo la pequeña y mediana empresa puede mejorar su productividad y su competitividad en el futuro. Concretamente la de telecomunicaciones. Hoy en día, un 30% de lo que la manufactura gasta, lo gasta en tecnologías de la información, lo gasta en servicios complementarios que están ampliamente ligados a la transformación que las nuevas tecnologías pueden dar a las manufacturas nacionales. Hablemos de textil, hablemos de acero, hablemos de calzado, todas ellas dependen de la innovación a través de algo que sin duda se mueve a través de las redes, y esto ustedes finalmente han logrado ponerlo en términos de competencia en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Sin duda, esto nos hace el trabajo más fácil hacia el futuro, porque al emparejar el terreno de juego, la labor que hace la Secretaría de Economía con un presupuesto aproximado de 20 mil millones de pesos puede sentirse y puede implementarse de una manera más eficiente. En este contexto, compartirles que la última vez que platicamos con ustedes, anunciamos la presentación del programa donde el eje central era determinar una estrategia para los 26 sectores más importantes del país en 3 diferentes apartados. Los sectores tradicionales, donde encontramos el textil, el calzado, el acero, la metalmecánica. Los sectores dinámicos, donde encontramos los de gran crecimiento, la automotriz, el aeroespacial, las tecnologías de la información. Y los sectores de futuro, los sectores de avanzada, donde están justamente los nuevos desarrollos en biotecnología, los nuevos desarrollos en áreas de futuro que tenemos que estar apostándole en este contexto. Con cada uno de los sectores establecimos un programa de políticas públicas para poder afianzar su desarrollo estratégico. Les doy un ejemplo en los sectores tradicionales, con el sector calzado, un sector que había estado muy lastimado por las importaciones desleales, por la subvaluación, prácticas que vienen siendo desleales, pero que están en la frontera de lo ilegal. La piratería, que es ilegal, que estaban dañando tremendamente
al sector, poniendo en riesgo los más de 400,000 empleos que representa. Hicimos una serie de acciones de políticas públicas con la Secretaría de Hacienda para poder entrar en la parte de monitoreo directo sobre eliminar la subfacturación, combatir las prácticas desleales de comercio y adicionalmente establecer con un acuerdo inversión en diseño, desarrollo con el sector zapatero, para que la pequeña y mediana empresa tenga apoyos para poder competir en el terreno. Al mismo tiempo, esto se va a replicar al sector textil y sector vestido. En el sector acero hemos hecho un compromiso fundamental a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, donde les garantizamos no tener una política proteccionista de incremento de aranceles, que sería contraria a la efectividad de la cadena de valor, pero sí defenderlos con la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, donde hoy tenemos 11 procedimientos para el establecimiento de aranceles especiales para protegerlos de importaciones que vienen de países que están subsidiando ilegalmente sus productos en el mercado internacional. En ese sentido, la industria acerera se ha comprometido por su parte y ha invertido más de 6,000 millones de dólares en nuevas plantas, en nuevos productos altamente ligados en la cadena de valor del sector automotriz. Los sectores dinámicos, como el sector automotriz y el sector espacial, hemos establecido una serie de acciones con las industrias para determinar las diferentes facetas de apoyo. En el contexto del Comité Nacional para el Crecimiento y el Desarrollo de México, en estas determinaciones, hemos creado un comité específico en la industria automotriz para combatir la internación de vehículos que no cumplen en el territorio nacional con las disposiciones ambientales, mecánicas de funcionamiento. En ese sentido, logramos combatir esta parte y hoy en día se ha reducido tremendamente en frontera la importación de estos vehículos. Hemos ganado el primer amparo a nivel del Tribunal Superior para poder frenar este proceso. En el sector aeroespacial estamos iniciando el desarrollo del primer centro de diseño y de calidades para prueba de materiales que no existía en México, en la ciudad de Querétaro, y poder seguir impulsando la agregación de más valor en un clúster que va desde Chihuahua, Sonora, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, y que tiene un gran potencial en la economía mexicana. Los sectores de avanzada, en los sectores de tecnologías de la información, hemos lanzado el programa ProSoft 3.0, porque es un programa que es transversal y que apoya el desarrollo y la innovación en una serie de industrias que están altamente ligadas con ello. El tiempo corre rápidamente y solo me gustaría hacerles una reflexión. El año pasado, ustedes con justa razón nos hicieron una observación importante sobre la falta de capacidad de ejecución en el año 2013 en materia de los recursos del INADEM. Se habían colocado solo 250 millones de pesos con un ejercicio de ejecución de pagos muy lenta. Hoy me complazo en compartirles que en materia del Instituto Nacional del Emprendedor prácticamente llevamos 73% del presupuesto a este momento realizados, con un desembolso del 100% de estos recursos que impacta obviamente el desempeño de las pequeñas y medianas que han entrado a los concursos abiertos y las convocatorias que ha establecido el Instituto con una mucho mejor capacidad de ejecución. También compartirles que una serie de instituciones, Coneval, COSEGI, una serie de factores, instituciones de evaluación externa, le han dado al INADEM una palomeo, digamos, una calificación importante en cuanto ha sido su eficiencia y su programa de transformación en sus reglas. Hemos subido 50 puntos en lo que fue la calificación con respecto a hace un año, 50 lugares con respecto a la evaluación del Coneval, y hemos sido, sin duda en el caso del Instituto, merecedores de una serie de reconocimientos por el cambio que ha habido a favor de la eficiencia con la cual se está manejando el fondo, la eliminación de la opacidad y la mejoría en su transparencia. Sin duda, el INAES es un brazo adicional que llega al sector de cooperativas y economía social, ha transformado sus reglas de operación y ha logrado manejar con muchísimo más eficiencia el programa presupuestal 2014, con impactos directos en el sector cooperativas y de la economía social. Dejaré yo para sus comentarios y sus preguntas abundar en cada una de las áreas de coordinación y control de la Secretaría de Economía para poder compartir con ustedes cifras y elementos de cumplimiento en lo que va del ejercicio que hace referencia al periodo de informe en esta ocasión. Muchísimas gracias por el tiempo concedido y en respeto a los tiempos, señor presidente, aquí dejo mis comentarios. Muchas gracias, señor secretario.
Y para el cumplimiento de la fracción tercera del resolutivo segundo del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para fijar posturas hasta por 7 minutos a los siguientes diputados. Por la fracción del PRI, la diputada Patricia Retamosa. Por la fracción del PAN, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra. Por el PRD, diputado Carlos Angulo Augusto, perdón. Por el Partido Verde, la diputada Ana Lilia Garza Cadena. Movimiento Ciudadano, diputado Víctor Manuel Jorrín. PT, diputada Lilia Aguilar Gil. Nueva Alianza, diputado Rubén Benjamín Félix Hayes. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Retamosa del Partido Revolucionario Institucional hasta por 7 minutos. Gracias, diputado presidente. Con su venia. A todos los presentes, muy buenos días. Señor secretario Ildefonso Guajardo Villarreal, por mi conducto, el Grupo Parlamentario del PRI le da la más cordial bienvenida a esta comisión. Usted, tal y como nosotros los legisladores, venimos a este ejercicio de análisis de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el mismo interés, discutir a detalle los temas de la agenda económica nacional que más preocupan a los mexicanos. En este sentido, una de nuestras labores más importantes como legisladores es hacer llegar el sentir y preocupaciones más apremiantes de nuestros representados, a quienes como usted son responsables de implementar programas y tomar decisiones que tienen un gran impacto en la vida nacional. Con la creación del fideicomiso se ha tomado el camino correcto en el caso del derrame en Sonora. Recientemente, uno de los acontecimientos que más ha llamado la atención de todos los mexicanos fue el derrame de la solución de cobre y otros metales en los ríos Bacanuchi y Sonora. Este derrame, causado por una falla estructural de una de las represas de la mina Buenavista del Cobre, provocó afectaciones al medio ambiente y a la población de 7 municipios de Sonora. Esta mina de extracción de cobre es uno de los más de 25,000 títulos de concesión minera vigentes que actualmente operan en el país y que en conjunto con la industria de procesamiento de minerales constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Dicho sector contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto, emplea a casi 345,000 trabajadores y es la cuarta industria generadora de divisas, solo detrás de la industria automotriz, electrónica y petróleo. Sonora es la entidad del país en donde se concentra la mayor cantidad de concesiones mineras, poco más de 4,400. Lo anterior hace de la minería un sector estratégico para el desarrollo de este estado. En este contexto, entendemos que las demandas sociales de cancelación de la concesión de la mina Buenavista del Cobre puedan tener un interés legítimo. Sin embargo, no debemos de perder de vista dos aspectos importantes. Por un lado, las repercusiones económicas que pudiera tener una acción de esta naturaleza en las economías local y nacional, y por otro, desde una perspectiva jurídica y atendiendo al principio de legalidad, la Secretaría de Economía está impedida desde luego para actuar arbitrariamente y al margen de la ley. Lo anterior resulta pertinente si tomamos en consideración lo establecido en la propia ley minera, que en su artículo 55 expresamente establece los supuestos específicos bajo los cuales se debe cancelar una concesión o asignación minera. No obstante lo anterior, no debemos olvidar que lo más importante en este caso es que los responsables remedien inmediatamente todos los daños que se han causado por este desafortunado incidente. La creación de un fideicomiso por 2,000 millones de pesos para cubrir los daños causados por el derrame, sin duda, responde a esa prioridad. Señor secretario, siendo su secretaría la encargada de formular y conducir la política nacional en materia minera, esperamos que este fideicomiso cumpla con su cometido y que la actividad minera continúe siendo una de las principales fuentes de empleo y de crecimiento económico para Sonora y para México. Solicitamos informe a esta soberanía sobre la aplicación del recurso del fideicomiso y los avances de la reparación del daño, tanto económico como el de las poblaciones afectadas. Por otra parte, la industria azucarera mexicana necesita de todo el apoyo de la Secretaría de Economía. La forma en que el gobierno federal y sus secretarías responden a los diferentes problemas que afectan a los mexicanos es crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Otro tema en el que la capacidad de respuesta del gobierno y muy particularmente de su secretaría se ha puesto a prueba es la reciente imposición de cuotas compensatorias en las que ha quedado sujeta la importación de azúcar mexicana a los estados de América. Como usted bien sabe, desde 2008
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte le dio al azúcar mexicana el derecho de libre entrada al mercado de los Estados Unidos de América. Sin embargo, en marzo de este año, un grupo de empresas estadounidenses presentaron ante el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de su país una solicitud de inicio de investigaciones simultáneas antidumping y antisubvenciones en contra de las importaciones de azúcar de caña y de remolacha originarias de México. A raíz de este proceso, el 26 de agosto pasado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América resolvió imponer cuotas compensatorias provisionales de 17% para los ingenios que integran el fideicomiso de Fondo de Empresas Expropiadas del sector azucarero, de 2.99% para el Grupo Azucarero México y de 14.8% para todos los demás. Sin duda, estas injustas cuotas reducirán la competitividad del azúcar mexicana en Estados Unidos, lo cual traerá una reducción en ventas de dicho producto que afectará a cientos de familias mexicanas. Señor secretario, la agroindustria de la caña está presente en 15 entidades del país y es fuente de empleo para alrededor de 2 millones de mexicanos. Por ello le pedimos que la Secretaría a su cargo haga uso de todos los instrumentos que tenga a la mano para proteger a esta industria que es económica y socialmente muy importante para nuestro país. Por último, confiamos en la Secretaría de Economía para llevar a cabo con éxito las nuevas responsabilidades que le ha conferido la reforma energética. Además de ser la encargada de dirigir nuestra política comercial, la Secretaría de Economía también está a cargo de la estrategia de fomento industrial. En este sentido, el desarrollo de una política industrial para elevar la competitividad de los sectores estratégicos del país es una muy buena noticia. Esperamos pronto escuchar más detalles del contenido y de los alcances. Recientemente, gracias a que este Congreso de la Unión aprobamos una histórica reforma energética y hoy tenemos en el país las condiciones necesarias para impulsar la formación de una nueva industria energética que va a generar oportunidades de desarrollo y crecimiento económico para nuestro país, que deberá detonar la generación, permanencia y éxito de nuestras pequeñas y medianas empresas. De conformidad con nuestro marco legal, es la Secretaría de Economía la dependencia que estará a cargo de formular la estrategia que permita fomentar la inversión privada, nacional y extranjera en este nuevo sector, y es también la encargada de generar mecanismos que le van a permitir a las pymes mexicanas integrarse en cadenas productivas y de proveeduría que serán la base de la nueva industria energética de México. Además, se le ha encomendado a su secretaría la labor de verificar el cumplimiento de un porcentaje mínimo de contenido nacional en las cadenas de valor del sector energético, que para el caso de la industria de hidrocarburos debe arrancar en 25% en 2015 hasta llegar al menos al 35% en 2025. Señor secretario, todas estas tareas que la reforma energética ha puesto en manos de la Secretaría de Economía son cruciales para que nuestro sector energético se desarrolle de manera competitiva y para garantizar la vinculación de la industria nacional con el crecimiento de este nuevo sector. Asimismo, esperamos buenas noticias en el caso de la defensa por la injusta imposición de cuotas compensatorias a la entrada del azúcar mexicana a Estados Unidos. Y finalmente, expresamos lo mismo para el caso de la reparación de los daños causados por el derrame en Sonora. Todos estos son temas de gran interés para los mexicanos, donde su secretaría tiene un papel protagónico que sabemos desempeñará en beneficio de todo México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Doctor Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, bienvenido a esta comisión. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenos días. En el gobierno de Peña Nieto, el país lleva 2 años sin pies ni cabeza en materia económica, acompañado del continuo aumento de la inseguridad, impunidad, corrupción, acompañado por la carente política de generación de empleos, el precario crecimiento del salario mínimo, el cual solo ha aumentado 5 pesos en lo que va de esta gestión, ubicando a México junto con Haití dentro de los peores salarios de la OCDE. La caída de los indicadores económicos, el aumento de la deuda pública, el aumento desmedido de la canasta básica y un largo etcétera, etcétera. Ahora tenemos peores indicadores en inflación, en inversión, competitividad, valor agregado de las exportaciones,
protección de los consumidores, bienestar de la ciudadanía en general. No vemos, señor secretario, cómo esta administración puede resolverlos si no se aplican políticas públicas que fomenten la inversión y el empleo. Me refiero en particular al raquítico crecimiento económico que en promedio ha sido del 1.4% en lo que va de esta administración. Esperamos por el bien del país que sus expectativas de crecimiento para el segundo semestre de este año ahora sí sean atinadas. Ya llevamos 2 años en el que nomás no le atinan. Recordemos que cuando usted fue diputado federal, fue un fuerte crítico del crecimiento económico del sexenio anterior, que a diferencia de este, tuvo que enfrentar una crisis económica internacional sin precedente. Y a pesar de ello, en los últimos 3 años de la administración del presidente Calderón, la economía mexicana presentó trazas de crecimiento del 4.3% en promedio anual. Ahora la economía, bajo su responsabilidad y sin crisis económicas internacionales, quizá un pequeño resfrío allá hace un año, apenas ha crecido a un pobre y mediocre 1.4% en promedio. Señor secretario, ¿qué tiene usted que decirnos al respecto? No entendemos por qué en esta administración se perdió la tendencia positiva en el crecimiento económico. Bueno, perdón, ya lo hemos mencionado muchas veces. No hay una política de fomento de inversión y empleo cuando se castiga la iniciativa empresarial, productiva del país con altos impuestos. Y señor secretario, usted sabe que la creciente dieta y cuota que cobra Hacienda en detrimento de la economía nacional está causando esta situación. ¿Cómo le explica a la población que desde la llegada de esta administración el país se encuentra estancado? ¿Cómo le explica a la ciudadanía que la generación del empleo formal continúa siendo alarmante y es una de las asignaturas pendientes del sexenio? Actualmente solo se crean 33,000 fuentes de trabajo por mes durante este sexenio, cuando la demanda de empleo es de más de 100,000. México se encuentra muy lejos de generar los empleos que se necesitan para emplear a la población joven que se va incorporando a la fuerza de trabajo, lo que está fomentando que crezca aún más el sector informal de la economía, y esto es responsabilidad de usted. Dentro del análisis del segundo informe de gobierno, hemos buscado si se encuentra una explicación a la caída de México en 8 posiciones en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. México descendió prácticamente en todos los indicadores, situándose ahora en la posición 61 de 144 países. Al inicio de esta administración se presentó como la estrategia estelar en materia económica el famoso Instituto Nacional del Emprendedor, el cual fungiría como eje rector de la política nacional en apoyo a los emprendedores y a las MIPYMES. Por desgracia, se ha evidenciado la poca eficacia y transparencia del mismo, además de contar con criterios de calificación de los proyectos que dejan mucho que desear. Creemos que los evaluadores responsables de calificar los proyectos, además de su falta de destreza, han sido seleccionados y contratados de una manera poco transparente. Ello nos hace sospechar que son operadores políticos del PRI, por desgracia. Podemos afirmar que el INADEM tiene una fuerte carga burocrática, sus procedimientos son a todas luces ineficientes e inoperantes. Los proyectos tardan hasta 6 meses en aprobarse, lo que ha provocado serios prejuicios. Es verdaderamente ridículo que en cada convocatoria se presenten alrededor de 1,100 proyectos y solo se aprueban aproximadamente 30 o menos, dejando fuera proyectos calificados con más de 90 puntos sin dar razones claras de su rechazo. En cuanto al sector informal, es importante, señor secretario, que nos explique a este Poder de la Unión la estrategia del programa Crezcamos Juntos, que hace poco presentó el presidente con bombo y platillo y que supuestamente tiene como objetivo incorporar al mercado formal 28.6 millones de mexicanos para que tengan acceso a apoyos del INADEM por 4,000 pesos, dizque para mejorar el equipamiento de negocios que se incorporen al sector formal. Don Ildefonso, francamente, ¿cree usted como experto en fomento económico, que me consta que lo es, que con 4,000 pesos realmente se puede ayudar de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de un negocio?
¿Nos podría decir la razón de por qué a sectores como el de la agricultura se le asignaron 68,000 millones de pesos, representando este sector el 4% del PIB, cuando a las MIPYMES se le asignan 9,900 millones y este representa el 50% del PIB? ¿Por qué, señor secretario, no se apoya a las MIPYMES? En relación con las preguntas mineras, creo que mi compañera del PRI hizo un puntual desarrollo de las mismas. Nomás quisiera yo aclarar que los 2,000 millones de pesos a los que usted hizo referencia los aportó Grupo México, no el Erario Federal. Por último, ante el complejo entramado fiscal que se ha impuesto a la industria IMEX, que ha mandado al traste a este delicado sistema de fomento a las exportaciones que se ha tejido detenidamente durante 40 años, y aquí tenemos a uno de los artífices principales de este tejido tan fino, que son la principal fuente de divisas de nuestro país. ¿Qué ha hecho, señor secretario, para informar a Hacienda de la amenaza inminente a la competitividad de estas empresas ante un falso prurito de control que aduce el secretario Videgaray y el aumento exponencial de los impuestos que pagan? Termino, señor presidente. Señor secretario, con todo respeto, yo sé que usted sabe de fomento económico. Entonces, ¿por qué no ejerce sus amplios conocimientos para impulsar una política económica efectiva y no continuar obedeciendo instrucciones de arriba que nos han llevado a un rotundo fracaso económico que afecta a todos los mexicanos? Por lo que le quiero hacer, si me lo permite, una última pregunta. Con estos resultados que ha dejado su gestión, ¿realmente considera viable, correcto y oportuno abandonar el barco y renunciar a su cargo para ser el candidato oficial a la gubernatura de Nuevo León? Para terminar, manifestamos que en Acción Nacional hacemos una afirmación que es el momento de hacer una verdadera política de fomento a las inversiones productivas para generar los empleos que la población demanda, para fortalecer nuestra competitividad exportadora y el mercado interno a través del desarrollo y crecimiento de las empresas, para que exista una verdadera y efectiva política de desarrollo económico. Solo así es como podremos crecer y garantizar el bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Morales. Hasta por 7 minutos, por favor. Con su venia, diputado presidente, señor secretario Ildefonso Guajardo, sea usted bienvenido a esta soberanía. El grupo parlamentario del PRD le da la bienvenida. Dice un teólogo contemporáneo: la crisis económica, social y el consiguiente aumento de la pobreza tienen sus causas políticas inspiradas en el neoliberalismo, que considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la desigualdad de las personas y los pueblos. Esta frase le viene como anillo al dedo a la economía de nuestro país. En el Partido de la Revolución Democrática somos una oposición responsable. En materia fiscal le hemos apostado a los acuerdos, siempre pensando en el bienestar general del país. Por ello, acompañamos la autorización de ingresos adicionales por 250,000 millones de pesos por concepto de deuda, y por medio de la reforma fiscal se han logrado recursos adicionales por más de 350,000 millones. En suma, este Congreso le otorgó al Ejecutivo Federal ingresos adicionales por más de 550,000 millones de pesos. Señor secretario, ¿dónde está el gasto público? ¿Dónde está el crecimiento económico? La verdad, entonces, es que son ineficientes en el manejo de la economía. No es que les falte dinero, el subejercicio es enorme, la ineficiencia para gastar es abrumadora. El gobierno federal ante esta situación se ha mostrado obeso, ineficaz y caro. Ni siquiera han sido capaces de ocupar el gasto público como detonante de la actividad económica en un momento que tanto lo necesita nuestro país. Con más temor que mesura, ahora secretarios del gobierno federal dicen que las reformas estructurales aprobadas por este Congreso
principalmente la energética, se sentirán solo en el mediano plazo y que empezarán a tener crecimiento sostenido en nuestro país entre el 5 y el 6% solo hasta el final del presente sexenio. Es decir, nada de lo que prometió Enrique Peña Nieto en materia de crecimiento económico, primero como candidato a la presidencia de la República, después como presidente, se va a cumplir. Esa promesa de campaña de crecer por lo menos 3 veces lo que se ha crecido en los últimos 10 años, que equivaldría a un crecimiento promedio anual de 6%, como lo plasmó en su libro México, la gran esperanza, no va a suceder. Si sumamos el crecimiento del PIB de su primer año de gobierno con la proyección actual, el promedio del crecimiento no será mayor al 1.9%, el cual incluso es menor al promedio registrado en los últimos 30 años en nuestro país. Uno de los aspectos a los que se les tendría que poner mayor énfasis en su propuesta económica y que parece pasarles de noche es el combate a la corrupción, hecho que ha provocado que México deje de recibir hasta 20% de inversiones extranjeras, de acuerdo con reportes del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, flagelo que además le cuesta al país entre 5 y 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, según cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Pero la corrupción en este gobierno parece ser inatacable. No se ha querido avanzar en otros compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto, como es la Fiscalía Anticorrupción y la lucha frontal contra la corrupción. En esta administración es prácticamente inexistente. Tal vez eso sea porque el titular del Ejecutivo lo considera un problema cultural del pueblo mexicano. Señor secretario, ¿puede la economía mexicana crecer sobre la base de salarios mínimos tan castigados? ¿No sería que la economía no crece porque el nivel de ingresos de los trabajadores es muy bajo? La salida del estancamiento económico de nuestro país requiere de una serie de medidas que no pueden prescindir del incremento de los salarios. El aumento del salario real redistribuye el ingreso e incrementa la demanda de bienes y servicios, lo cual inevitablemente fortalece el mercado interno. El costo social y económico de utilizar el salario mínimo como un instrumento macroeconómico para contener la inflación y aumentar la competitividad es enorme en todos sus aspectos. Genera grandes desigualdades, pobreza, polarización y marginalidad. En el Partido de la Revolución Democrática creemos que este es el momento propicio para avanzar en la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, de aumentar el salario mínimo, comenzando por su desvinculación con medidas económicas. El salario mínimo en México no es un precio de mercado, sino un derecho constitucional. Así que vivimos una situación de inconstitucionalidad que afecta a más de la mitad de los mexicanos que no pueden adquirir la canasta básica con su salario. En contraposición con las perspectivas que señalan que los aumentos significativos del salario mínimo provocan desempleo o mayor informalidad, el caso uruguayo da muestra de que el incremento salarial aumenta el número de afiliados al sistema de seguridad social, como se registró en el caso uruguayo, el crecimiento del 57 al 60% en el periodo que va del 2004 al 2010. Es decir, esto, señor secretario, también es una medida que se puede utilizar muy bien como combate a la informalidad económica. La recuperación del poder adquisitivo del salario tiene que ser gradual e incluir medidas de corto, mediano y largo plazo. Un cambio en el salario mínimo no necesariamente implica cambios en los precios finales de los productos. El aumento en el salario mínimo en la zona B en el año 2012 mostró que no tuvo efectos significativos en el incremento de los precios finales. Los datos existentes demuestran que el salario mínimo en México no solo está muy lejos del nivel que mandata la Constitución de la República, sino que además está por debajo de la línea de pobreza alimentaria. La recuperación de los salarios mínimos deberá ser una política de Estado que exprese un arreglo nuevo entre las variables de la economía, pero sobre todo se debe de construir como un mensaje de equidad y justicia para nuestro pueblo. Por otro lado, hace ya más de 4 años que tienen parada la ley de salarios máximos, que se estableció en el marco de la reforma al 127 constitucional. Si esa ley se aplicara,
se estima que por lo menos el ahorro por concepto de recortes a los ingresos de la alta burocracia sería equivalente a 40,000 millones de pesos, muchísimo más de los 400 millones que pretenden ahorrar con el recorte de 100 diputados. Hace algunos días, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Consulta Popular, se presentó una solicitud en el Senado con la firma de 47 senadores para someter a consideración de la ciudadanía que el salario del presidente de la República y la alta burocracia se reduzca a la mitad. ¿Qué opina usted de esta consulta popular, señor secretario? En los próximos días, esta propuesta tendrá que ser aprobada o rechazada por el Pleno del Senado de la República. Desde este espacio exhortamos a la Cámara Alta a votar en favor y le pedimos al PRI que apruebe esta consulta que va a aportar por conceptos de ahorro en el pago de megasalarios a altos funcionarios del gobierno federal y organismos autónomos por lo menos 100 veces más de lo que ustedes pretenden ahorrar con la reducción de 100 diputados. Dijo el padre del liberalismo económico Adam Smith: no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 7 minutos. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, sea usted bienvenido, así como el resto de los funcionarios de su secretaría que lo acompañan. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, agradezco su presencia en este recinto, lo que representa el compromiso de este gobierno por atender la transparencia y rendición de cuentas en el contexto del análisis de la glosa del segundo informe de gobierno, lo cual es de gran relevancia, especialmente ahora bajo el entorno nacional e internacional de desaceleración económica. Como ya sabemos, ha sido necesario realizar el ajuste del crecimiento económico a la baja para el cierre de este año. A pesar de ello, debemos de reconocer que la economía mexicana ha venido fortaleciendo su recuperación, esperando así para el último trimestre de este año importantes crecimientos en algunos sectores productivos, lo cual es señal de que existe una estrategia nacional, una estrategia comprometida por establecer mecanismos contracíclicos que permitan esta mejoría económica. La política de fomento económico con base en agendas sectoriales y regionales, creemos, ha sido un acierto de este gobierno, ya que ha permitido potencializar aquellos sectores de alto valor en los cuales nuestro país mantiene una verdadera ventaja competitiva. Reconocemos en ello el esfuerzo de su secretaría por comenzar a generar cadenas productivas de alto valor que permiten la consolidación de nuestro mercado interno y el incremento de la productividad. Lo anterior, señor secretario, con el objetivo de lograr precios más estables y más bajos para el consumidor final en algunos de los sectores. Por otro lado, si bien el nivel de empleos formales ha venido en ascenso, incluso a una tasa superior a la que ha mostrado el propio crecimiento económico, ya que durante el segundo trimestre de este año, el número de trabajadores afiliados al IMSS creció a un ritmo anual del 3.5%. La realidad nos coloca ante un escenario en donde la carencia y la falta de un ingreso remunerador continúa siendo la regla para miles de mexicanos. Es por ello que las políticas de apoyo al empleo y particularmente las que tienen que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas son de gran relevancia para el desarrollo de nuestro país, pues son estas empresas las que sabemos generan el mayor número y la mayor cantidad de empleos, así como también son las que permiten el desarrollo emprendedor de nuestro país. En este sentido, vale la pena hacer mención que las contrataciones que el sector público ha realizado como una herramienta para operar programas de desarrollo de proveedores, enfocados siempre a incrementar la participación de empresas nacionales.
Lo anterior, creemos, representa una nueva visión respecto al ejercicio del gasto, con un mayor impacto sobre el sector productivo y sobre la propia administración pública. Al cierre del año 2013, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reportaron compras a las MIPYMES por más de 102,000 millones de pesos. Si bien esto es alentador, también creemos que existe un problema que tiene que ver con el empleo y el desarrollo empresarial, y aún sigue siendo la productividad. México continúa estando en el fondo de la lista de la región de América Latina respecto al crecimiento de la productividad. En el informe de gobierno se señala que, de acuerdo con el índice de competitividad, durante el periodo del 2013-2014, nuestro país se ubicó en la posición número 55 de 148 países, obtuviendo una calificación del 4.34. Como bien se señala en el informe, es preciso continuar generando políticas que apoyen esta tendencia y mejoren la posición de México internacionalmente. Sin embargo, también tenemos que reconocer el esfuerzo de nuestro gobierno por mantener dentro de sus líneas de acción el fomento a la competitividad, como una medida complementaria y fundamental para el fortalecimiento y estabilidad de la macroeconomía. Asimismo, el trabajo realizado por la Secretaría de Economía para lograr la armonización de los sistemas de normalización y evaluación productiva han sido muy importantes para generar lineamientos que obliguen a los sectores productivos del país a ser más eficientes, a ofrecer bienes y servicios de mayor calidad en concordancia con las exigencias del mercado internacional actual. Con respecto al mercado internacional, México continúa representando una balanza comercial lamentablemente deficitaria y un mercado inundado por productos provenientes del contrabando a precios muy por debajo de lo que los sectores formales pueden ofrecer. De manera que creemos es importante seguir estableciendo medidas que contribuyan al apoyo en las zonas fronterizas, así como impulsar el desarrollo tecnológico de nuestras aduanas, no solo para proteger las fronteras, sino también para agilizar el comercio internacional. Finalmente, el apoyo a la ciencia y la tecnología es un elemento fundamental a la política nacional, como usted bien lo ha señalado. Sabemos que la propuesta presidencial para el 2014, en esta el presidente Enrique Peña Nieto ha contemplado alrededor de 11,400 millones de pesos adicionales para el campo del desarrollo de ciencia y tecnología, lo que representa un incremento del 16% si lo comparamos al año 2013. Esto, señor secretario, nos habla del compromiso de este gobierno para hacer de la innovación, junto con el desarrollo emprendedor, un verdadero motor de crecimiento para nuestro país. Concluyo, señor secretario. Los retos que enfrenta la presente administración son aún importantes. Sin embargo, la bancada del Partido Verde Ecologista le quiere hacer manifiesto apoyo a la estrategia nacional para lograr un mayor crecimiento, manteniendo siempre una perspectiva que permita derramar este crecimiento a toda la población y no solo a unos cuantos. Por su atención, señor secretario y compañeros diputados, muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Jorrín, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 7 minutos. Adelante, Víctor. Gracias, señor presidente. Señor secretario Ildefonso Guajardo, sea usted bienvenido a esta legislatura en donde hoy usted viene a expresar los avances que, de acuerdo al informe que presenta el señor presidente de la República en materia de desarrollo económico, y que nosotros como diputados queremos hacerles algunos comentarios. Quiero ponerle como antecedente que la población mexicana no cree realmente ya en las administraciones públicas, tiene esperanza de que esto mejore. Sin embargo, la historia es la que mejor nos puede explicar qué es lo que ha pasado
con los gobiernos en los últimos 30 años. Solamente para ponerle como antecedente, estando en una reunión, cuando el gobierno de Fox nos expresa delante de un foro de más de 800 empresarios, describe a un país en el cual nosotros no vivíamos en él. Él habló de desarrollo, habló de crecimiento para estas fechas, que el país estaría en mejores condiciones y no lo está. Lo mismo sucedió con Calderón y el país sigue estando en malas condiciones. Ahora el presidente de la República nos ofrece una perspectiva de desarrollo y que tenemos confianza en que pueda lograrse. No queremos que le vaya mal al país. Sin embargo, los esfuerzos que se están realizando no son suficientes porque la pobreza sigue estando en todas las comunidades rurales, en las colonias populares. La gente no tiene empleo. Cuando recorremos las colonias, la gente nos pide trabajo y nos pide servicios médicos, nos pide desarrollo económico y no lo hay. Es muy claro que hay estrategias para algunos estados del país y la zona centro, estados como Jalisco, Monterrey, Querétaro en especial, el Estado de México, reciben mayor inversión y mayores proyectos de desarrollo. Sin embargo, los estados del sur-sureste no reciben ningún plan estratégico de desarrollo, exceptuando los que tienen un factor turístico muy importante, como es en el caso de la zona de la Riviera Maya. ¿Qué va a ocurrir con este país si las zonas más pobres no son atendidas? Hace 3 semanas estuve en la Sierra de Atoyac y recorriéndolo la gente me expresa que hay levantamientos, que ya hay grupos armados en esa zona y lo que están esperando es que posiblemente surja otro movimiento armado como el que ocurrió en Chiapas. Y entonces se le va a poner atención al país, a estas zonas. No queremos que suceda, pero para eso, señor secretario, lo que necesitamos es que se ponga atención al desarrollo económico de los estados más afectados del sur-sureste, que son los que tienen mayor atraso económico, mayor atraso en educación, mayor atraso en el desarrollo agroindustrial y que no están siendo contemplados en un plan estratégico de desarrollo del país. El presidente de la República, cuando expresó que creaba el Instituto Nacional del Emprendedor, a mí me pareció uno de los grandes aciertos que pudo presentar el presidente de la República, porque es el motor de la formación de los emprendedores. Sin embargo, aún me parece sumamente tibia las acciones que se están emprendiendo en este sector, porque están totalmente aisladas en relación a la armonía que debe de tener con todas las demás secretarías y en especial con la Secretaría de Educación Pública. Para que tenga usted idea, en una investigación que estoy terminando de realizar en función de cómo se forman los emprendedores y cada cuándo salen emprendedores en este país, a nivel universitario solamente el 3% intenta ser emprendedor. Es sumamente baja la población que intenta hacerlo. No sabemos todavía cuánto de ese 3% lo puede lograr. Si estamos esperanzados a que el gobierno genere todos los empleos que hacen falta en este país, estaríamos perdidos. Se requiere que la iniciativa privada sea la que genere los empleos, pero ¿cómo la vamos a generar si no formamos en el sistema educativo nacional a emprendedores? Por el contrario, en los libros de texto se menciona que los emprendedores son castigados y en este país quien tiene éxito es castigado y no está bien visto. Necesitamos, como dijo el presidente de la República, no es un problema solamente de economía, es también un problema de actitud de los mexicanos. Y esa actitud, ¿cómo la vamos a cambiar si no estamos interviniendo la Secretaría de Economía en los planes y programas de estudio que está emitiendo la Secretaría de Educación Pública? Sumamente atrasados, no he visto los foros de trabajo en mi estado, no los he visto en Oaxaca, no los he visto en ninguno de los estados del sur en donde se reúna la Secretaría de Economía con los secretarios de Educación. No he visto las reuniones de trabajo en donde se pueda consolidar toda una reforma educativa en los programas de cada uno de los centros educativos, ni tampoco hemos visto un plan estratégico de desarrollo regional para que estos planes de estudio vayan acordes con la Secretaría de Economía y que la Secretaría de Economía, a mi parecer, y a Movimiento Ciudadano nos ha marcado como que debe de ser la institución líder que genere la coordinación con todas las demás secretarías de Estado que se encargan de la producción, como en el caso de Zagarpa o como sería el caso ahora en el tema de minas y la explotación de energéticos. Estamos desprovistos de los profesionales
para que puedan ser competitivos con todas las reformas que vienen, y no vamos a tener capacidad de poder surtir a estas empresas de mexicanos con la capacitación que requieren. Obviamente, la reforma energética llega primero antes que la planeación educativa y la producción de seres humanos que puedan ser capaces de producir un gran trabajo dentro de estas empresas. Obviamente, ¿qué es lo que nos espera que estos jóvenes egresados de nuestras universidades puedan ocupar en estas empresas? Les van a dar el trabajo de chofer, soldadores y de pico y pala. Esa es una gran preocupación que tenemos, sobre todo en los estados en donde va a haber desarrollo energético. Yo le pediría, señor secretario, que se hiciera una revisión de los programas y los planes y de las políticas públicas que usted está desarrollando, para que pueda usted ser el que convoque a todas las demás secretarías para que pongan en línea cuáles proyectos productivos estratégicos van a desarrollar en cada zona, cuántos parques industriales se van a desarrollar, y como en el caso de Guerrero, nuestro parque industrial es totalmente insuficiente, que tiene 2 empresas ahí funcionando, comparativamente con lo que vemos en Puebla y Querétaro. No tiene nada que hacer el estado de Guerrero ni los estados del sur en cuanto al tema de desarrollo agroindustrial, ni tampoco industrial. Yo le pediría que hagan un esfuerzo porque se desarrollen estratégicamente proyectos en la zona sur-sureste de este país. Muchas gracias, señor secretario, y quiero comentarle que yo soy uno de los principales promotores de defender a su secretaría en cuanto al tema de presupuesto, porque estoy convencido de que esta secretaría es la que debe ser la líder de poder llevar a cabo el cambio estratégico económico de nuestro país. Gracias, señor secretario.